encontramos en uno de los altares de la Catedral de Huamanga, donde podemos venerar al Santísimo y admirar las imágenes del Señor de Ramos, de Santo Toribio de Mogrovejo y del ilustre don Cristóbal de Castilla y Zamora, noble y religioso español que desempeñó su carrera eclesiástica en América, donde fue obispo de Huamanga. Este noble dignatario, noveno de la diócesis, asumió con mucho ahínco y decisión inquebrantable la conclusión de la edificación de la Catedral de Huamanga y la consagró solemnemente el 19 de mayo de 1672. Al obispo Castilla y Zamora se le debe el haber mandado construir las bóvedas de las 3 naves, la cúpula y las torres de la catedral. La sociedad ayacuchana lo recuerda con mucha gratitud por haber sido fundador de la Real, Pontificia y Nacional Universidad de San Cristóbal de Huamanga, a quien cedió su palacio con la intención que fuera sede de dicha universidad e incluso dotó a las primeras cátedras con su propio dinero. Luego de haber recordado brevemente a don Cristóbal de Castilla y Zamora, ilustre obispo de Huamanga y fundador de la tricentenaria Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga, recorreremos juntamente con ustedes la majestuosa Basílica Catedral de Ayacucho, que está situado al lado este de la Plaza Mayor de Huamanga y fue construida en el siglo XVII por orden del rey Felipe III mediante Real Cédula del 5 de julio de 1612. La catedral fue edificada a base de piedras rojas y grises sobre una plataforma que se encuentra a mayor altura con relación a la Plaza Mayor. Triunfo de la iglesia. Es importante indicar la presencia del púlpito tallado en madera de nogal oscuro, con cátedra de 4 paneles con vegetales, con columnas salomónicas. Frente al púlpito se encuentra un hermoso Cristo de marfil.
Arriba, en el arranque de las pechinas que sostienen la cúpula sobre las cornisas, podemos ver las 4 figuras de los evangelistas con sus símbolos: San Mateo con el hombre, San Marcos con el león, San Lucas con el toro y San Juan con el cóndor. Merecen destacarse los confesionarios procedentes del Templo de la Compañía. Los motivos vegetales se complementan con figuras de ángeles. Coronando el mueble aparecen pequeñas imágenes femeninas sobre fieras, bestias y animales monstruosos. En el Museo de la Catedral se pueden observar algunas reliquias y objetos valiosos de la catedral, como el pentagrama hecho a base de piel de carnero con letras en latín que era utilizado por el coro, galería de cuadros de arzobispos, desde el quien puso la primera piedra, Francisco Verdugo, hasta Cristóbal de Castilla y Zamora, con quien se terminó la construcción de la catedral. Cuadros de los obispos que pasaron a ocupar el cargo hasta llegar al último Monseñor Luis Abilio Sebastiani. Casullas, túnicas, además de ello, el museo resguarda ornamentos valiosos como la custodia, piezas religiosas antiguas, además de obras de arte. Y nos encontramos debajo del altar mayor, en las catacumbas de la Catedral de Huamanga, espacio que acoge 8 sepulturas de los principales obispos de Ayacucho que en algún momento contribuyeron con el desarrollo de la ciudad. Entre ellos encontramos los restos del ilustrísimo José Franco Ezequiel Moreira, fallecido en 1874, del excelentísimo Juan José Polo, obispo de Ayacucho, fallecido en 1882, del DIN Dr. Mariano Alarcón, fallecido en 1909, del excelentísimo Monseñor Fidel Olivas Escudero, 29º obispo de Ayacucho, que murió en 1935. Del excelentísimo y reverendísimo Monseñor Dr. Víctor Álvarez Guapaya Salesiano, 31º obispo de Ayacucho, fallecido en 1958. Del excelentísimo Monseñor Otoniel Alcedo, primer arzobispo de Ayacucho, fallecido en 1997. Monseñor Elías Prado Tello, obispo emérito de Ayacucho, fallecido en el 2002. Y del Monseñor Moisés Alejandro Cabero, fallecido el año 2008. Podemos observar en la parte superior los campanarios de la catedral que fueron obsequiados por ilustres personajes de nuestra ciudad. En la torre derecha se encuentra una maquinaria que hacía funcionar al reloj. Esta tiene unos 3 siglos de antigüedad aproximadamente. Y luego de haber realizado nuestro recorrido por la majestuosa Catedral de Huamanga, nos encontramos en la parte superior donde se encuentran los pináculos y la cruz, además de los 2 campanarios que adornan nuestra majestuosa catedral. Esperamos que hayan disfrutado tanto como nosotros de este recorrido. Para TV Unch informó Pilar Rojas.